Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar nuevamente el estudio de hoy en Hebreos, capítulo número 3 y el verso número 7. Vamos a estar leyendo hasta el verso número 11. Dice acá, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor. En el capítulo número 1 de este libro es el Padre quien habla del Hijo. Es allí donde está su voz, la voz del Padre. En el capítulo número 2 es el Hijo que habla y lo hace para decir, aquí y los hijos que Dios me dio. Y ahí en el capítulo 2 estuvimos aprendiendo acerca de la razón de por qué Él se hizo menor que los ángeles. Ahora, en el capítulo número 3, es el Espíritu quien habla. Aquí en el versículo número 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Es una forma verbal presente, este verbo decir, no lo que dijo el Espíritu Santo, sino lo que dice. Está constantemente hablando y ahora lo dice. Cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo presente nos habla. Está constantemente dirigiéndose a nosotros. Aquí en el verso número 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es la voz presente del Espíritu Santo y es así como tenemos que leer la Biblia. Uno abre la Biblia y el Señor nos habla directamente al corazón. Es lo que dice hoy el Espíritu Santo. Por ejemplo, también vamos al capítulo número 9, en el versículo número 8, en la primera parte dice, dando el Espíritu Santo a entender. Y ahí va explicando del tabernáculo, pero es un presente en que el Espíritu Santo habla. También en el capítulo número 10 del mismo libro de Hebreos, en el versículo número 15, en su primera parte dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, queridos hermanos, porque esto da prueba que quién es el autor de este libro. ¿Quién es el autor del libro de los Hebreos? Humanamente no sabemos, pero sí sabemos que es el Espíritu Santo. No solamente es el autor del libro de Hebreos, sino de toda la Biblia. Y podemos decir que es él quien ha soplado la palabra de Dios para que la tengamos con nosotros. Por eso la Biblia reitera esta verdad, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados que aparece en Primera Timoteo como aquí en Segunda de Pedro, debería traducirse fue soplada, porque Dios no inspiró aire, no inspiró la palabra, sino que la exhaló, la sopló. La Biblia fue soplada por el Espíritu Santo, dice en segunda de Pedro 1:21. Y precisamente el Espíritu Santo fue enviado, como el mismo Señor Jesús lo ratificó o él lo dijo, que la venida del Espíritu Santo era precisamente para guiarnos. Cuando venga el Espíritu, dijo él, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos guía y el creyente puede ser guiado por esta acción del Espíritu Santo
y podemos estar seguros que somos hijos de Dios porque el Espíritu nos guía. Dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y por eso al Espíritu se le llama Señor. Miren lo que dice en 2 de Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos ha traído la Biblia, el Espíritu Santo es el Señor y Él tiene la autoridad de hablarnos ya a nuestro corazón. De manera que todas las veces que leemos la expresión, por lo menos en el libro de Hebreos, dice el Señor, se está refiriendo a el Espíritu Santo. Volvamos a Hebreos, capítulo 8, Hebreos 8:8, dice allí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Esa expresión, dice el Señor, tenemos que entenderla por el Espíritu que es el Señor, según leemos en 2 de Corintios. En el verso número 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Todo esto lo está diciendo el Señor, el Espíritu. Capítulo número 10 también del libro de Hebreos, el versículo número 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí en el verso 30 del capítulo 10 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Esas expresiones, dice el Señor, se está refiriendo al Señor en la iglesia, en su ministerio de guiarnos, o sea, el Espíritu Santo. Él siempre está hablándonos con un hoy. Volvamos a Hebreos capítulo número 4 ahora. En el verso número 7 dice, Hebreos 4:7, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es su voz hoy hablándonos, ¿ya? Y esto es muy interesante, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo está pidiendo al autor de este libro que escriba estas citas del Antiguo Testamento, que ya vamos a ver dónde aparecen, pero que sea un hoy actualizado en este momento. Y por eso debemos tener mucho cuidado en desatender la voz de advertencia del Señor. Nosotros somos muy tercos y porfiados y desobedientes. Y muchas veces también nos endurecemos porque no advertimos que el Espíritu Santo nos está hablando. Hoy nos está hablando. En el capítulo 12 termina el libro de Hebreos con esta advertencia final. En el capítulo 12, versículo 25, dice, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Cuidado, hermanos, con desechar al Espíritu Santo, con apagarlo, con ser porfiados de lo que el Señor quiere obrar en nosotros para que cambiemos, ¿ya? Él siempre nos va a estar hablando. En la iglesia, escuchando los consejos a través de los ancianos o la exposición de la palabra de Dios. A veces por la conciencia que descubre el pecado y la culpa que hay dentro de nosotros,
porque también nos acostumbramos a vivir con pecados no confesados. Y muchas veces no enfrentamos lo malo que hemos hecho y tratamos de ocultarnos y escaparnos. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo es muy importante para el creyente hoy. Ese hoy es un presente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 13. Termina el apóstol este libro de Corintios, 2 Corintios 13, 14, con esto: la gracia del Señor Jesucristo, ahí está la persona del Hijo, el amor de Dios, ahí está la persona del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, ahí está la persona del Espíritu Santo, sean con todos vosotros, amén. La gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. El amor viene de Dios, pero la comunión con Dios es ahora por medio del Espíritu Santo. Y uno podría preguntarse, ¿cómo tengo comunión con el Espíritu Santo? Es un aspecto muy importante saberlo. Mediante la asistencia a las reuniones de la iglesia. Aun cuando a veces podríamos decir, bueno, es que ese predicador siempre está diciendo lo mismo, es muy repetitivo, o me he sentido molesto por lo que me han dicho. No, queridos hermanos, quien quiera que sea el que enseña la palabra de Dios, es el Espíritu que lo está guiando. Por eso en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, dice el autor en el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos o exhortándonos, y tanto más que cuando veis que aquel día se acerca. Y este verbo exhortar que se ocupa aquí es el verbo con la misma raíz que el consolador. De manera que es el Espíritu Santo actuando en los creyentes que nos exhortan, que nos invitan a transformar nuestra vida. Yo no sé si usted se enoja cuando un hermano viene y le dice que usted hizo algo malo. Yo no sé si usted se cambia de iglesia cuando alguien le dice que está mal y que tiene que cambiar su actitud. Todo eso es obra de la carne. Un creyente guiado por el Espíritu Santo es capaz de recibir la exhortación y decir, gracias, hermano, yo no había visto esto que estaba en mi vida y debo cambiarlo. El amor de los hermanos es la voz del Espíritu. El consejo sabio de los hermanos es la voz de Dios. Entonces, hoy, como estamos leyendo acá en Hebreos, capítulo número 3, versículo número 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, es un presente continuo. ¿Y por qué hoy? Yo no sé si usted es una persona realmente salvada. ¿Por qué hoy? Porque hoy está listo todo. La gran salvación está lista. El camino de acceso al trono está listo. El gran intercesor que está en el cielo está dispuesto y listo. Y no debemos dejar para más tarde o para mañana la urgente necesidad de buscarle a Él como Salvador y Señor de nuestras vidas. ¿Ya? Y sabe usted, si deja para mañana el cambio que está pidiendo el Señor en su vida, más poderosa será la tentación de no creer. A veces decimos, bueno, voy a pensarlo, voy a creer o no creer en Jesús. El inconverso dice, lo voy a dejar para mañana. Pero eso va aumentando la tentación a no creer. Y en el caso del creyente, si aún no te has arrepentido, te vas a endurecer. Por eso dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez tú deberías haber escuchado la voz del Espíritu Santo hace mucho tiempo. Tal vez en los días de tu juventud. O tal vez cuando recién te convertiste al Señor, habían cosas que el Espíritu te quería decir y tú no has cambiado. ¿Ya? Vamos a ver que el autor de este libro va a recurrir
a un salmo. Vamos a leerlo. ¿A qué salmo recurre el autor? Vamos a leerlo, el Salmo 95, pero y vamos a ir allí, el Salmo 95, en el versículo número 1. Salmo 95, versículo número 1. Venid, dice el salmista, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y mire lo que dice ahora: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Fíjese que el Salmo comienza con tonos muy alegres, festivos, de alabanza, de ovación, de comunión de todo el pueblo de Dios cantándole a Jehová. Y celebra la verdad de la salvación. El verso 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Hay todo un gozo en la alabanza de este salmo. Pero fíjese aquí, en el verso número 7 del Salmo 95, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Drásticamente hay un cambio de tono. Y en el verso 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de, fíjese que está advirtiendo de el corazón endurecido de Israel, como el día de Masá en el desierto. Aquí vemos que Dios está disgustado. Y la ocasión en que esto ocurrió están en estos dos lugares, en Meribas y en Masá. ¿Por qué hay este cambio? Primero hay adoración, hay canto, hay festividad, y de repente se escucha la voz del Espíritu Santo a esa multitud, tengan cuidado. Es el mismo cambio que registra el Espíritu Santo ahí donde leímos en el libro de Hebreos. ¿No es cierto? Vamos a volver al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo número 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Se está refiriendo a los salvados. Los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, somos casa de Cristo, la iglesia. Pero si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ya? Y este tono de alegría mezclado con un tono de advertencia que aparece en el Salmo 95 y que se registra aquí en Hebreos 3:6 es una advertencia, porque para mostrar que verdaderamente es un hijo de Dios alguien, debe retener firme hasta el fin su confianza. Esta es una dolorosa advertencia, pero es una dolorosa realidad. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro del pueblo de Dios no son salvos. Fíjese aquí en Hebreos 3, versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Había una gran multitud, más de 2 millones de personas que cruzaron el Mar Rojo. Entre ellos muchos no eran creyentes.
Se lo muestro en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo número 38. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Había una gran multitud de gente que militaban como creyentes, pero no lo eran, que participaban de la fiesta, la música, la festividad y que se sumaban a los cantos de adoración del pueblo realmente convertido. Y hoy es igual. Se puede participar de la iglesia, cantar los himnos, estar en la cena del Señor, participar de los cultos de la iglesia, dar gracias por el bien recibido, sentirse feliz en la iglesia y no ser pueblo de Dios. Hay mucha gente que busca comunión y disfrutar de la alegría del pueblo de Dios, pero no son salvados. Por eso la advertencia. Y también hay un segmento de los que son genuinamente salvados, que están siguiendo la misma actitud de aquellos que no son salvados. Porque esta gente que se mezcló con Israel y que salieron de Egipto, que no eran verdaderamente redimidos, arrastraron a la desobediencia a los demás. Porque lo que tenemos que aprender, hermanos, es que la dureza, la desobediencia, se contagia. Vamos a leer el libro de Números, cuando el Espíritu Santo advierte a esa generación que se caracterizó por la desobediencia. En Números 11:4, Números 11:4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y esta gente extranjera, que no eran creyentes, mezclados con los creyentes, tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel siguieron ese deseo mundano y comenzaron a protestar. Y lo mismo ocurre hoy día. El Espíritu nos hace ver hoy, como dice el Espíritu, hoy nos hace ver esta advertencia a nosotros. Esto nos está sucediendo al igual que ellos. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a ir a la ocasión en que esto ocurrió. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, casi un mes después que salieron y cruzaron el Mar Rojo. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Y por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí tenemos este conflicto que tiene dos factores paralelos a lo que le estaba pasando a los hebreos. Los hebreos no solamente se estaban deslizando
estos destinatarios del libro de Hebreos, sino que también se estaban endureciendo sin darse cuenta por una hostilidad en su comportamiento. ¿Cuáles son los dos aspectos o factores? La dureza de corazón y la resistencia al cambio. Ellos no querían estar en el desierto, querían la comodidad de Egipto. Y Dios lo llevó intencionalmente al desierto, porque el desierto es necesario. Ahí en el desierto Dios probaría la integridad del corazón de cada uno de ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros y en sus corazones. Y muchas veces, hermanos, Dios nos lleva al desierto para distintas razones. A veces con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas matrimoniales, con problemas laborales, con problemas en la iglesia. Y todos esos desiertos muestran realmente qué es lo que hay en nosotros. Si usted está buscando una iglesia ideal, no la hay. Si usted está buscando una vida en que no tenga problema, no lo hay. Dios va a permitir muchas cosas para ver cómo está usted en su relación con su Salvador. En Deuteronomio, capítulo número 8, Dios explica por qué los lleva al desierto. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y fíjese que esta es una cita que el Señor le dijo al diablo en la tentación. ¿Se acuerda cuando el diablo lo tentó? El Señor ocupó esta porción para vencer al diablo. ¿Ya? Y lo hace igual para nosotros, para que vivamos por fe. Bueno, los israelitas tentaron o pusieron a prueba la paciencia de Dios. Esos lugares que aparecen descritos ahí en Hebreos 3, como también aquí donde leímos en Éxodo 17:7, Masá significa prueba o tentación. Masá significa prueba o tentación. Ellos probaron o tentaron a Dios. Y esto puede llegar a ser un estilo de vida, aún del creyente. ¿Ves lo que dice Números 14? Números 14, en el versículo número 22. Dios dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y les vuelvo a repetir, hermanos, hay muchos creyentes que viven de esta manera, tentando a Dios, porfiando contra el Espíritu Santo. Ahora, que Dios sea tentado no significa que ceda al mal, al pecado. La Biblia nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Me tentaron ya 10 veces. La mejor traducción es, me han puesto a prueba. Si los destruía o no los destruía. Si los castigaba o no los castigaba. Nos podrá dar agua, nos podrá poner mesa en el desierto. Era una constante amenaza contra Dios. ¿Y cómo reaccionó Dios frente a todo esto? Vamos al Salmo número 78. En el Salmo 78 se nos dice en el verso 19, hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa? Mire la provocación, ¿podrá poner mesa? ¿Podrá
tratarnos bien como lo bien que estábamos en Egipto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. De manera que muchas veces, hermanos, podemos comportarnos de esta manera. La palabra meriba, que también aparece en otro lugar, significa rencilla o contienda, para referirse a la actitud reiterada de un corazón desagradecido e insatisfecho. Ahora usted podrá preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros, la iglesia? Tiene mucho que ver, tiene paralelos. Todo lo que le sucedió a Israel en el desierto les estaba sucediendo a los creyentes a quien está escribiendo el autor del libro de los Hebreos. Y la clave de estos eventos es el endurecimiento. Volvamos a Hebreos 3, el versículo número 8. No endurezcáis vuestros corazones. Ese vocablo endurecer es el vocablo griego esclerosis. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la esclerosis. Se ocupa 4 veces aquí y el término se usa para el endurecimiento de órganos o tejidos. Eso es la esclerosis. La esclerosis. Y se usa 4 veces aquí en el libro de Hebreos. Aquí en el versículo número 8, también en el versículo número 13 dice, ante exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La tercera vez, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y el capítulo número 4, en el verso número 7, la cuarta vez. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué aparece 4 veces? Porque el endurecimiento es progresivo, va aumentando. Un creyente se va haciendo cada vez más duro. Un inconverso que desatiende el evangelio, su corazón se va endureciendo más y ya no le da el mismo valor inicial. ¿Cómo aparece el endurecimiento en el corazón nuestro? Por la desobediencia. Algunos dicen que van a obedecer, que van a cambiar, pero no lo hacen. Yo recuerdo la parábola que contó el Señor Jesús respecto a la obediencia, cuando el Señor dijo, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero ir. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Nosotros somos de estas maneras. A veces nos cuesta realmente obedecer, pero qué bueno es que cuando hay arrepentimiento o un cambio en la manera de pensar, uno obedece. Pero el otro que inmediatamente dijo sí, sí, Señor, voy, y no fue. Son pocos realmente quienes obedecen de corazón y lo hacen realmente genuinamente porque se dan cuenta del gran Salvador que tienen. Porque si en los primeros capítulos se ha mostrado la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo lo que decían los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Adán,
si el Señor Jesucristo realmente es lo máximo que exige, Él bien está esperando obediencia inmediata. Cuando Pablo escribe a los romanos, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Qué bueno es encontrarse con creyentes obedientes, que no se están endureciendo. Este endurecimiento va en aumento y forma costras. Por eso aparece 4 veces. El endurecimiento, la palabra que se ocupa en el griego es esclerosis. El endurecimiento es que se forman costras sobre tejidos en nuestro organismo y también en el alma. Y se forma un carácter con esa clase de comunión con Dios. Y podemos caer en ese tipo de individuos salvados que nos acostumbramos a imponer nuestro criterio, a querer que nos obedezcan a nosotros y se hagan mi voluntad. Y no hay docilidad, no hay respeto por la palabra de Dios. Este proceso de endurecimiento se forma porque colocamos nuestros afectos en el mundo. Se forma porque dejamos de lado las promesas de Dios. Se forma también porque nos excusamos de nuestro pecado. Y en cuarto lugar, porque dejamos para mañana el arrepentimiento. Así se forma una costumbre, una actitud desafiante. Y el Espíritu de Dios lo dice aquí en el libro de Hebreos, que le estaba pasando esto a los destinatarios, como también el apóstol Pablo en muchas otras ocasiones advierte esto. Vamos a leer ese ejemplo en 1 de Corintios capítulo número 10, en el verso número 20. 1 Corintios 10, 20. El apóstol le dice a los creyentes, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes de Corintio que tenían comunión con el mundo y también comunión en la iglesia. Esta participación de la mesa del Señor no es el mueble que está en el culto de adoración los días domingos. El concepto mesa del Señor se refiere a la comunión que constantemente debemos tener con el Señor y no con los demonios, no con las cosas que ofrece el mundo. No podemos beber la copa del Señor, ahora el verso 21 se está refiriendo a la cena del Señor, y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor durante toda la semana y después presentarnos en la mesa de los demonios. O vamos a provocar a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Y el Señor nos está advirtiendo, al igual que les está advirtiendo a esos judíos cuando provocaron a Dios. Esa forma de una actitud desafiante se va enquistando. Podemos escuchar la palabra de Dios. Algún buen hermano nos dice, hermano, cambie, por favor. Y uno dice, no, si los que tienen que cambiar son los de la iglesia. Ahora, el autor de Hebreos busca llamarnos al arrepentimiento. Eso es una advertencia que en estos versículos el Espíritu Santo le da a la iglesia. Vamos a volver a Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No quiere que nos suceda a nosotros lo mismo. Algunos son genuinos creyentes atrapados en la desobediencia.
de seguir en esa actitud, lo que va a pasar es que se va a producir más endurecimiento. Y va a pasar lo mismo que a sus rebeldes antepasados. El verso 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años llevas, hermano, endureciéndote? Tú que dices que eres del Señor, ¿cómo está tu docilidad? ¿Tú respetas a los ancianos de la iglesia? ¿Tú respetas la palabra de Dios? ¿Tú respetas las advertencias que el Espíritu Santo te dice por otros? ¿Cuántos años perdieron? 40 años. Nótese la expresión aquí en el verso 9. Y dieron mis obras 40 años. El vocablo obra es el vocablo trabajo. El incesante trabajo de 40 años para tratar de convencerlos. Cada milagro, cada provisión, cada situación, soportándolos, era el trabajo de Dios para llevarlos al reposo, a que confiaran en el Señor y finalmente llevarlos al reposo de Canaán. Pero perdieron 40 años. En el verso número 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Esa expresión, me disgusté, nos muestra cómo el Espíritu Santo se entristecía. Había disgusto y tristeza. Fueron, esta expresión que aparece aquí, el verso número 10, se refiere luego, después de los 40 años, o antes que comenzaran los 40 años, cuando el Señor mandó 2 espías a ver la tierra prometida. Y volvieron con el informe de lo que habían visto en Canaán. Y 10 de ellos dijeron, no podemos. Pero hubieron 2 de ellos que dijeron, sí podemos, con la ayuda de Dios. Ahí está Caleb y Josué. Sí podemos. 10 de los espías dijeron, no podemos. Hay enemigos, hay gigantes, nos van a comer como langostas. Y Josué y Caleb dijeron, falso, sí podemos, con la ayuda de Dios. ¿Y qué ocurrió con esa generación que disgustó a Dios? Dios decretó un juicio. Volvamos al libro de Números, capítulo 14, Números 14, el verso 33 ahora. Dios les dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ellos se demoraron 40 días en ir a reconocer la tierra. Según el número de días, iba a ser el número de años que iban a permanecer dando vueltas en el desierto. Disgustaron, muestra la indignidad de Dios de esta generación, resistiendo al Espíritu de Dios, tal como se los dijo Esteban en su gran discurso contra aquellos que escuchaban a Esteban. Duros de cerviz, les dijo Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también. Y saben, hermanos, esto que hicieron los judíos, indignando a Dios, oponiéndose a Dios, entristeciendo al Espíritu Santo, es lo que también ocurre hoy con nosotros cuando no obedecemos su palabra. Por eso Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Usted dirá, cuando hay pecado. Sí, es cierto, cuando hay pecado, pero no necesariamente pecados inmorales, sino cuando hay pecados de carácter.
Por eso dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando un creyente es un creyente dominado por un carácter no transformado y en lugar de ser obediente a la palabra de Dios, de respetar a quienes nos están diciendo que tenemos que cambiar, de obedecer la palabra por fe y seguir adelante, ese creyente está entristeciendo al Espíritu Santo. Volvamos a Hebreos, capítulo número 3, en el versículo 10, dice al final, y no han conocido mis caminos. Se puede traducir, rehúsan hacer lo que yo les digo. Esos 40 años fueron un juicio para una generación que no quiso conocer, que no quiso hacer lo que Dios les instruía. Y vuelvo a repetir, hermano, nosotros podemos caer en lo mismo. Fíjense que fueron 40 años como juicio y ellos no pudieron entrar. Todos murieron, toda esa generación quedó tirada sobre el desierto. Solamente los menores de 20 años y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Esto es coincidente y es del mismo modo que esta generación de hebreos que están leyendo este libro de Hebreos. Hay 40 años después de la muerte del Señor a la destrucción del templo. Jerusalén fue destruida, sus habitantes fueron esparcidos entre las naciones gentiles y la nación de Israel. Un gobernante romano que le colocó Palestina y no Judea a esa región porque quería exterminar a los judíos. Y fíjense, hermanos, aquí en el versículo número 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios jura en su ira. En la Biblia aparece que Dios jura en su amor que bendecirá a Israel. Aquí jura que castigará la incredulidad. Y cuando Dios jura, significa que es inevitable el castigo. Hermanos, aquí no está en duda la salvación de un creyente. La salvación no se pierde, pero está en duda el recibir todo lo que hay para el creyente como herencia. Porque las coronas se pierden, el galardón completo se pierde, el Señor no va a usar a los carnales, el Señor no va a usar a los infieles y vas a estar en el cielo en la banca cuando el Señor quiere usarte y bendecirte en el futuro. Esa clase de gente no entrará en su reposo. Esa clase de gente rebelde no entró a Canaán. Y, entre comillas, tampoco entró Moisés y Aarón. No que perdieron su salvación, sino que no recibieron el descanso, el disfrute de la promesa de lo que Dios tenía para ellos, por no honrar al Señor. Entonces, mientras tengamos oportunidad de ser sumisos, obedientes, hagámoslo. Si el Señor es superior a todo lo que existe, Él merece nuestra admiración y nuestra obediencia. Y salgamos del equipo de los porfiados, de los que van siempre oponiéndose, queriendo imponer su voluntad. Y fíjense, hermanos, que tristemente, lo puedo decir, hay muchos creyentes en las asambleas con esa clase de vida. Se acostumbraron a un estilo de vida sin sensibilidad,
El Espíritu Santo les dice que cambie, que dejen lo que está estorbando su comunión con el Señor. Y no hacen caso. Dicen, bueno, lo voy a dejar para mañana. O a veces dicen, bueno, me lo han dicho ya tantas veces. Ya lo he escuchado tantas veces que tengo que dejar esto, cambiar, pero no lo voy a hacer si no es tan grave. ¿Y qué va ocurriendo en nuestro corazón? Se va formando una costra. ¿Ya? Se va formando lo que es este endurecimiento en el corazón, queridos y amados hermanos. Y el Espíritu Santo nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta esclerosis que aparece 4 veces en el libro de Hebreos era algo que ya estaba en los corazones de los destinatarios de esta carta. Algunos creen que el autor está escribiendo esto para que no les suceda. No. Estos creyentes ya estaban endurecidos. Lo mismo del caso suyo, tal vez, que usted no lo quiere admitir, que usted por eso tiene problemas con los hermanos en la iglesia, porque usted es un individuo que no quiere sujetarse a la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos si estoy endurecido? Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo 22. Aquí habla del fruto del Espíritu, que tiene 9 características. No son 9 frutos, es un fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esas 3 cosas tienen que ver con Dios. Amor a Dios, gozo con Dios, paz con Dios. ¿Usted la tiene? ¿Cómo puedo saber si yo tengo amor a Dios, gozo a Dios y paz a Dios? Por las otras 3 cosas que vienen. Paciencia, benignidad, bondad. Estas 3 cosas tienen que ver con mi relación con mis semejantes, con mis hermanos. Las primeras 3 cosas tienen que ver con mi relación con Dios. Amor a Dios, gozo con Dios, paz con Dios. Ahora viene lo que yo tengo que hacer con mis hermanos. Paciencia, benignidad, bondad. ¿Tengo estas 3 cosas? Y las últimas 3, fe, que puede ser mejor fidelidad, mansedumbre y templanza, que tiene que ver con lo que yo soy. Soy fiel, soy manso, soy dominado, tengo dominio propio, tengo templanza. Este fruto, hermanos, es muy importante para no endurecerse. Muy bien, hemos llegado al final de esta reunión y lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a elevar una oración final. Padre Santo, queremos agradecerte, nuestro Dios, por tu palabra, tú que nos conoces y no quieres que nos endurezcamos como sucedió con esta generación de judíos rebeldes, no solamente por la presencia de inconversos, sino por los mismos creyentes que se estaban contaminando con esa actitud osada, atrevida. Oh Padre Santo, incluso que amenazaban a Moisés y porfiaban contra él. Y muchas veces también, nuestro Dios, hay creyentes que muestran esa hostilidad con los ancianos de la iglesia y no reconocen en ellos que han sido puestos para guiarnos y amonestarnos, guiados por tu Santo Espíritu para que cambiemos. Ayúdanos a no ser de esa clase de creyentes. Ayúdanos a que el fruto del Espíritu esté en nuestro corazón. Dejamos tu palabra en tu presencia, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.